Profe, no puedo escribir en el chat. Dice que no soy participante. Ah, ok. Eres Katia, ¿verdad? ¿O quién me habló? Sí, profe. Sí, Katia. Ok, Katia. No te preocupes. Ya, Gracias. ya te tomo tu asistencia. Yo tampoco, Gracias. profe. ¿Cuál es tu nombre? Salvador Rodríguez. Ok. Muy bien, también, ya, por eso tomamos tu asistencia. Profe, igual yo. Ajá. Blanca. Sí, Ok. Sí, igual. Sí gracias. pueden, quienes tengan ese problema de que no puedan, escribir porque están, con una cuenta externa, allí nada más, activen su micrófono y digan su nombre y completo y presente y ya lo tomamos en cuenta como asistencia. Ok, pues parece que ya están todas las asistencias. Ok, bueno, pues vamos a comenzar. Pues bueno, este tema de las enfermedades, de la farmacoterapia de las enfermedades respiratorias, pues podríamos decir que gira en torno básicamente por una parte a las infecciones de vías respiratorias, ya sean vías respiratorias superiores, vías respiratorias bajas, pueden ser de origen infeccioso o de origen inflamatorio, pero finalmente todas coinciden en causar algunos síntomas que no son muy conocidos para todos nosotros, ¿no? Hay, por supuesto, que enfermedades pulmonares que no son, o respiratorias que no son precisamente las que vamos a tratar en este momento, ¿no? Por ejemplo, cáncer pulmonar, pues definitivamente es un problema de vías respiratorias, pero va más enfocado dentro del área de la oncología, ¿no? Y en este curso de farmacología no tenemos como que considerado abordar los temas relacionados a cáncer, ¿no? Pero bueno, entre las enfermedades respiratorias, pues sí tenemos diferentes entidades clínicas que no son muy comunes. Algunas de ellas son precisamente las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues el día de hoy pues vamos a
a fijarnos estos objetivos de describir cuáles son estos fármacos que empleamos en el tratamiento de algunos síntomas de estas enfermedades de vías respiratorias superiores y cuáles son también los aspectos relevantes de su uso y su seguridad. Y bueno, específicamente también vamos a abordar el tema del asma bronquial y algunas otras enfermedades pulmonares relacionadas, como lo es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que bueno, es un cuadro clínico distinto al asma bronquial, pero que el manejo farmacológico pues incluye el mismo tipo de medicamentos disponibles para aliviar esos mecanismos fisiopatológicos que causan síntomas en estos pacientes. Y bueno, entre las enfermedades respiratorias agudas podemos hablar de diferentes tipos, ¿no? Ahí, ustedes saben, las infecciones respiratorias podemos tener aquellas que son de origen viral, de origen bacteriano, principalmente, ¿no? Aunque también podríamos tener infecciones por otro tipo de agentes como los hongos, parásitos, y que estos nos provoquen enfermedades respiratorias, neumonías, algún tipo de derrame pleural. En el caso de la tuberculosis pulmonar, pues es también un problema de origen infeccioso. Pero pues ya esto básicamente sería pues repetir un poco los temas tratados en la sección de antibióticos, porque pues tendríamos que remitirnos a todos ellos, ¿no? Pero entre todas las enfermedades respiratorias agudas que podríamos encontrarnos, tenemos al resfriado común, que es de lo más común, como lo dice su nombre, es de lo más frecuente, de lo que también a veces es motivo de un uso irracional de medicamentos, porque en el afán de que la enfermedad pase y los síntomas se alivien en un tiempo muy corto, se abusa también del uso de los antibióticos, se abusa de los medicamentos disponibles para el tratamiento sintomático de pacientes con estos síntomas. Y bueno, todo ello pues, sabemos que tiene sus consecuencias. Y para hablar de resfriado común, bueno, o de las infecciones respiratorias agudas, pues vamos a hacer un pequeño recordatorio de la anatomía de la vía respiratoria, ¿no? Saben ustedes que hay vía respiratoria alta o superiores y vía respiratoria inferior o baja, ¿no? Todo el interior de esa vía respiratoria está revestida de un epitelio especializado que, entre otras características, bueno, hay la presencia, por ejemplo, en nuestra cavidad nasal de vello, de estos pelos que van a atrapar algunas partículas y de esta forma van a evitar que ingresen a nuestra vía respiratoria más baja. Es un mecanismo de defensa que impide que pues, agentes bacterianos, virales, algún otro microorganismo patógeno, pues puedan tener fácil acceso, ¿no? Estas mismas células producen un moco, una secreción respiratoria que se caracteriza por ser mucoide, por ser espesa, en diferente grado, ¿no? Obviamente, cuando tenemos por ejemplo, un resfriado común, es un síntoma presente que haya un escurrimiento nasal y sea un líquido muy poco viscoso, ¿no? De hecho, hasta decimos que nos gotea la nariz, ¿no? Pero eso es porque hay una vasodilatación en los vasos sanguíneos de la mucosa nasal. Pero en condiciones normales, el moco tiene un aspecto filamentoso, un aspecto un poco espeso, y la idea o el propósito de este moco es precisamente atrapar e inmovilizar todas estas partículas y que pues a través del movimiento que se produce, porque en estas células especializadas hay una serie de pelitos, de
de extensiones de la membrana celular que se llaman cilios. Estos cilios están continuamente en movimiento y permiten que ese moco sea desplazado en una forma del interior de nuestra vía respiratoria baja hacia la vía respiratoria superior, y que de esta manera lo podamos nosotros deglutir o lo podamos nosotros expectorar, ¿no? Y así eliminamos cualquier riesgo de una infección real, ¿no? Entonces, y otros mecanismos que hay precisamente para evitar estas enfermedades, pues bueno, es precisamente la presencia de células de defensa, las que ya vimos alguna vez, todas aquellas que se encuentran en superficies. ¿Tienen presión? Eh, están en la superficie, hay anticuerpos, hay células de defensa, hay diferentes eh, mecanismos de primera línea de defensa que nos van a ayudar a que no tengamos una infección. Y bueno, la anatomía pues también de la vía respiratoria pues nos facilita que todo esto se pueda dar, ¿no? Denme un segundo, chicos. Voy a hacer una pequeña interrupción. No me tardo, permítame un segundo.
Listo, ya estoy de vuelta. Mil disculpas por esa interrupción, pero bueno, vamos a continuar. Y hablamos precisamente de que pues en estas enfermedades respiratorias hay una serie de síntomas, ¿no? Ustedes podrán fácilmente adivinar cuáles son estas, ¿no? Todos nos hemos enfrentado a diferentes casos, uno mismo los hemos presentado, y es común que tengamos estornudos, tengamos escurrimiento nasal, obstrucción nasal o constipación nasal, que haya pues dolor de garganta, sensación de resequedad en la garganta, picor, ardor, dolor, eh, dolor al pasar alimentos, líquidos o simplemente al pasar el agua. Podemos tener afonía, disfonía, es decir, que la voz se nos haga un poquito ronca o que se nos cierre la garganta, como a veces se dice, y que no podamos hablar claramente. Y puede haber, por supuesto, que la tos, ¿no? Una tos que puede ser seca, una tos que puede ser productiva, o que puede ser mixta, ¿no? Cuando decimos que a veces la tos tiene un aspecto más, que tiende más hacia no tener secreción respiratoria, pero en algún momento llega a producirse, ¿no? Y básicamente de eso consisten los síntomas de algún proceso de vías respiratorias que les decía. Pueden ser alérgicos, pueden ser infecciosos, pero pues si nosotros recordamos otra vez, ¿no? Todo este proceso de los mecanismos de la inflamación, de la respuesta inmune, entendemos por qué las infecciones y los procesos inflamatorios, por ejemplo, los alérgicos, pueden compartir ciertos síntomas. Hay, por ejemplo, pacientes que tienen algún síntomas, por ejemplo, de estornudo, de comezón en el interior de la nariz, tienen la sensación de resequedad y bien podría tratarse de una persona que esté experimentando un cuadro gripal, pero también es común esto que lo podamos notar en pacientes que tienen rinitis. Y de la rinitis, pues hay rinitis alérgica y rinitis vasomotora. Una va a estar más caracterizada, en el caso de la rinitis alérgica, por la presencia por la presencia de la sensación de tos, la presencia de tos, la presencia de estornudo, de sensación de resequedad nasal, de sequedad nasal, de picor. Y esto lo podemos aliviar con algún tipo de tratamiento, ¿no? Todo depende, pues, de que podamos determinar claramente cuál es el origen de estos síntomas, ¿no? Y bueno, en estos casos van a ser igualmente útiles tanto para una persona con una situación alérgica como algo infeccioso, si está cursando con estos síntomas de congestión, el uso de descongestionantes nasales, ¿vale? Como los que tenemos aquí en pantalla. Permítanme. Sí. Y estos descongestionantes nasales, bueno, se agrupan dentro de un grupo terapéutico, valga la expresión, que son los simpaticomiméticos. Este tipo de simpaticomiméticos pues tienen un efecto sobre los receptores que se llaman alfa-adrenérgicos y que se localizan también en los vasos sanguíneos. ¿Cuál es el resultado de la activación de esos receptores? Bueno, que los vasos sanguíneos tengan o una vasodilatación o tengan una vasoconstricción según la activación que haya sobre esos receptores. Y los simpaticomiméticos, bueno, entonces precisamente van a tener ese propósito en estos
enfermedades respiratorias, la congestión nasal, pues está causada por una vasodilatación de los vasos sanguíneos de la mucosa nasal, lo que va a causar, entre otros síntomas, la constipación nasal, o sea, no podemos respirar libremente porque tenemos la sensación de obstrucción, y también la producción o la permeación, la permeabilidad de líquido de origen vascular, y que lo vamos a ver como el escurrimiento nasal. Entonces, igual, si ustedes recuerdan de los síntomas cardinales de la inflamación, pues tenemos al enrojecimiento, tenemos al aumento del volumen, o sea, al edema, a la permeabilidad vascular y al aumento de la temperatura local. Y eso mismo sucede allí en esas circunstancias, ¿no? Y la forma de revertir esos síntomas respiratorios, pues es utilizando medicamentos que produzcan una vasoconstricción local, y de esta manera pues se permee la vía respiratoria, se reduzca la permeabilidad de líquido vascular hacia el interior de la vía respiratoria, y los simpaticomiméticos, bueno, van a ejercer precisamente toda esa acción. Hay varias preparaciones y varias clases de medicamentos: la efedrina, fenilefrina, nafasolina, oximetazolina, pseudoefedrina, tetrahidrosolina, gilometazolina. De aquí lo más común es que nosotros nos encontremos formulaciones que ya sea que son para administración intranasal, a manera de un envase que podemos usar con disparos, o en gotas, o también algunos están incluidos en algún preparado antigripal. Y bueno, aquí vemos de los más comunes, bueno, pues quizá la fenilefrina, ustedes la pueden encontrar, por ejemplo, en todos los antigripales, que sean XL3, sean la clorfenamina compuesta, todos el antiflu-DES, etcétera. Todos los antigripales van a contener por lo general un analgésico, como lo es el paracetamol. Van a contener un descongestionante, que en este caso podría ser la fenilefrina, y van a tener otros ingredientes, como por ejemplo la cafeína y también la clorfenamina. Recuerden ustedes que la clorfenamina pues es un antihistamínico, y al ser antihistamínico pues vamos a reducir precisamente el efecto local de la liberación de histamina, que va a causar toda esa vasodilatación, permeabilidad vascular, el edema, el picor. Y la cafeína pues es un estimulante del sistema nervioso central, y esto pues tiene el propósito de que nosotros cuando estamos agripados tenemos la sensación de que no tenemos ganas, no nos podemos concentrar, estamos pues un poquito indispuestos. Y la cafeína, pues al estimular nuestro sistema nervioso, pues nos va a dar un estado de alerta más completo, y nos vamos a sentir de un mejor ánimo, ¿no? Entonces, esa es la intención de este tipo de preparados antigripales. La fenilefrina, pues obviamente pues estamos hablando de los simpaticomiméticos, van a reducir también la permeabilidad vascular y la congestión nasal, reduciendo provocando vasoconstricción sobre los vasos de la mucosa nasal. Lo mismo lo hace la nafasolina, lo mismo lo hace la oximetazolina, también, que son de los más comunes que empleamos en nuestro medio. La pseudoefedrina, anteriormente, y ya podríamos decir que varios años, también era parte de los preparados antigripales, pero ya fue retirada, porque pues la pseudoefedrina pues tenía un abuso, era usada también como una droga, pues que estimulaba, pues provocando efectos también pues semejante a otro tipo de narcóticos, ¿no? De estimulantes del sistema nervioso central. Y bueno, fue retirada, ¿no? De hecho, ya no la podemos
encontrar en ningún tipo de preparado antigripal y bueno, está incluso retirada del mercado en algunos países. Y bueno, decíamos que estos vasoconstrictores se administran por diferentes vías. La mayoría de ellos son intranasales y pues vienen para aplicarse, ¿no? Dependiendo si son gotas o si son disparos, pues se aplicará una o dos gotas o uno o dos disparos según tengamos necesidad. Pero como sí tienen una actividad farmacológica, se tiene que respetar bien el intervalo de administración, la dosis a administrar y la duración del tratamiento. También que no sea muy largo. ¿Por qué? Porque van a activar tienen el potencial de activar otros sitios donde hay receptores alfa-adrenérgicos y provocar otros síntomas que van a estar incluidos entre sus reacciones adversas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, a nivel local, puede haber la irritación local, la sensación de ardor, estornudos y una sensación de sequedad nasal. Obviamente, pues porque si se provoca una vasoconstricción mayor, pues bueno, vamos a provocar que la nariz, la mucosa nasal no esté completamente humectada. Y pueden provocar cefalea, porque les digo, pues hay otros vasos sanguíneos que pueden también sufrir esta vasoconstricción y vamos a observar también ese tipo de eventos como una cefalea vascular. Cuando se administran por vía oral, podemos encontrar nerviosismo, insomnio, cefalea, sequedad de boca, o sea, la gerostomía, que la sequedad de boca es un síntoma muy, muy frecuente de este tipo de simpático-miméticos. Pero lo principal de este tipo de productos es que cuando lo usamos en unas dosis mayores a las terapéuticas y los utilizamos durante tiempos más prolongados que lo que realmente necesitábamos, se van a provocar lo que se llama una congestión de rebote. Y esto es que en cuanto nosotros suprimamos ya, por fin, terminemos el tratamiento con este vasoconstrictor, inmediatamente vamos a tener una congestión nasal porque hay ese mecanismo, ¿no? de rebote y es motivo de que vuelva nuevamente a utilizarse el medicamento y se haga ya de manera crónica, se haga ya de manera frecuente, y esto, lejos de ayudar a la persona, pues va a seguir perjudicando porque va continuamente a tener esos síntomas de obstrucción nasal, de la escurrimiento nasal, y quizá los va a atribuir también a una nueva infección y va a estar tomando preparados antigripales o exponiéndose también al uso de antibióticos sin ninguna razón de requerirlos. Y pues bueno, decíamos que también pueden provocar excitación del sistema nervioso central por activación de receptores alfa-adrenérgicos en ese sitio, temblor, arritmias, taquicardia, dificultad miccional, vasoconstricción importante. Entonces, aunque sean administrados por vía tópica, por vía intranasal, sí pueden llegar a provocar efectos sistémicos. Por esa razón también varios de ellos están contraindicados usarlos en pacientes que son hipertensos. ¿Por qué? Porque van a aumentar la resistencia periférica y van a provocar un descontrol en sus cifras tensionales. También, como el corazón tiene receptores alfa-adrenérgicos y la activación de esos receptores a nivel de miocardio aumentan la contractilidad. Entonces, es lo que explicaría la presencia de estas arritmias y la taquicardia. Entonces, hay que ser cuidadosos porque, pues, aunque sean, les digo, formulaciones para uso tópico y que pareciera que, pues, como es un alivio sintomático, no van a tener realmente reacciones adversas asociadas, pues sí las hay y pueden llegar a ser también peligrosas para cierto grupo de pacientes con alguna condición que lo contraindique. Y bueno, hay otra clase que son los anticolinérgicos. De ellos
el bromuro de ipratropio, que es un producto que lo asociamos más con el tratamiento del asma, pero finalmente también tiene su utilidad en reducir, les digo, en causar un alivio de los síntomas respiratorios. Se utiliza también como vaporizador nasal y se administra 3 a 4 veces al día, hasta 4 días, ¿no? Les digo, no hay que rebasar la duración del tratamiento para no tener tampoco mayor riesgo de reacciones adversas. Y bueno, estas son precisamente la irritación local, la sensación de ardor o quemazón, los estornudos, la sequedad nasal, tos, cefalea. Y a nivel de vía urinaria, recuerden ustedes también que el tejido que forma la próstata contiene también receptores alfa-adrenérgicos y de hecho cuando vimos los fármacos empleados en enfermedades cardiovasculares, hablamos precisamente de los medicamentos que tenían efectos sobre los receptores alfa y los beta adrenérgicos, ¿no? Que son algunos de ellos beta bloqueadores, otros tenían afinidad por uno y otro receptor, otros que solamente lo hacían sobre los receptores alfa y entre ellos estaban la tamsolucina, que son medicamentos que se emplean para el tratamiento de pacientes con hiperplasia prostática benigna. Y es precisamente esta la razón de que se produzca esta dificultad para la micción o esa retención urinaria. ¿Por qué? Porque el tejido prostático reacciona provocando aumenta su tono de la musculatura de la próstata e impide pues la salida de orina a través de la uretra, y esto puede causar que la persona vaya a dar un servicio de urgencias porque es incapaz de tener una micción adecuada. Y bueno, en una forma un poco más también grave es que pueden causar un glaucoma o empeorar el estado de una persona con glaucoma. Recuerden ustedes que el glaucoma pues es una enfermedad oftalmológica que se caracteriza porque hay un aumento de la presión intraocular, porque el drenaje del humor acuoso no se puede llevar a cabo porque su sistema que drena está obstruido y eso provoca que pues con el aumento de la presión más allá que tener a lo mejor dolor ocular, el principal riesgo es que se lesiona el nervio óptico y esto produce una pérdida de la visión irreversible y que el paciente no lo va a poder notar oportunamente porque se va perdiendo de forma concéntrica, es decir, se pierde la visión más externa y ya en las formas más avanzadas es como si uno estuviera viendo a través de un tubo, solamente vemos al frente, pero ya no podemos reconocer lo que está pasando a nuestros costados porque perdemos esa visión periférica. Y esto, bueno, este tipo de medicamentos sí pueden agravar esa condición. Y bueno, decíamos que otro de los síntomas que pueden estar presentes en los pacientes con algún tipo de enfermedad respiratoria superior, pues está la tos, ¿no? La tos también es un síntoma muy molesto, pero se trata de un mecanismo de defensa, de esa primera línea de defensa que tenemos ante la agresión. La tos, pues, es un movimiento brusco, una expulsión brusca de aire a través de nuestra vía respiratoria para eliminar partículas que están allí agrediendo o que representan un riesgo de daño a nuestra vía respiratoria. Entonces se estimulan unas terminaciones nerviosas que nos provocan esa tos. Entonces es un mecanismo de defensa. De hecho,
en personas que susceptibles, como por ejemplo los niños pequeños o los adultos mayores, si tienen un proceso respiratorio agudo y que cursan con tos y tienen secreciones respiratorias abundantes, es ideal no suprimir la tos, porque esa es la forma en la que podemos ayudar a que se depuren todas esas secreciones respiratorias, ¿no? Es lo que llamamos el manejo, ¿no? de secreciones respiratorias pulmonares. Porque si nosotros suprimimos la tos, bueno, ya no, esas secreciones no salen, no son expulsadas y van a permanecer más tiempo en nuestra vía respiratoria baja, y si esas secreciones son colonizadas por bacterias, van a provocar una infección sobreagregada que podría complicar una infección inicial que haya motivado esa tos. Entonces en ellos no hay que suprimirla, a menos de que se trate de una tos realmente muy, ya muy patológica, ¿no? Una tos que dificulta la respiración, una tos que produce cianosis, o sea que nos está impidiendo tener una buena saturación de oxígeno. Allí sí, definitivamente hay que tratar esta tos, ¿no? Pero pues por lo general se trata de un síntoma que podría autolimitarse, que podría manejarse incluso con otro tipo de medios no farmacológicos, como simplemente tomar abundantes líquidos, como también, por ejemplo, tomar cucharadas de miel. Eso alivia también la tos. Pero bueno, cuando ya eso no es suficiente y la tos es muy significativa, hay que hacer algo, ¿no? Y tenemos entonces antitusivos y también tenemos expectorantes, o los llamados también mucolíticos, ¿no? Los antitusivos van a inhibir el reflejo de la tos, entonces la persona que los tome va a dejar de toser. Y los mucolíticos no van a ser como tal, no van a suprimir la tos, pero sí, lo que sí van a hacer es ayudar a que no se formen tantas secreciones respiratorias, a que las secreciones que se lleguen a formar no estén tan espesas, por eso se llaman mucolíticos, porque rompen las fibras o los filamentos del moco, lo hacen un poco más manejable para poderlos desplazar por toda la vía respiratoria y expectorarlos o deglutirlos. Y bueno, entre los antitusígenos tenemos a los que son de la clase opioides. Recuerdan ustedes que cuando hablamos precisamente de la farmacoterapia del dolor y de la inflamación, decíamos que habían algunos analgésicos que eran opioides. Y mencionábamos en algún momento que esos opioides tenían otros usos, por ejemplo, ser antitusígenos o también ser antidiarreicos, ¿no? Pero estamos hablando también de situaciones rebeldes a un tratamiento convencional, en donde, pues bueno, prácticamente nos vemos obligados a que el paciente tome este tipo de productos, aún sabiendo que pues tiene su potencial de provocar una dependencia si es que se abusa del consumo de estos opioides. Y bueno, los ejemplos de esta clase, pues tenemos a la hidrocodona en su sal de bitartrato y la codeína. Y bueno, ya cada uno tiene su especificación para administrar, pero pues como todo buen opioide tiene reacciones adversas, ¿no? Algunas de ellas son de intolerancia, como la náusea, el vómito, el estreñimiento, lo que precisamente nos resulta útil cuando una persona tiene diarrea, estar en un estado de confusión, mareo y sedación. Obviamente ya podemos observar que son algunos pues datos, ¿no? de lo que sería una intoxicación por opioides, ¿no? Y bueno, ya en forma más importante, puede presentarse una hipotensión, convulsiones, bradicardia, depresión respiratoria y la somnolencia profunda. Obviamente, por esas razones, debemos tener la precaución de no administrar estos medicamentos cuando una persona va a conducir un vehículo, cuando una persona va a operar alguna maquinaria donde represente un riesgo el que no esté completamente alerta, de que pueda quedarse
si bien no dormido, pero tal vez está no concentrado en sus actividades, bueno, puede ser víctima de un accidente o provocar un accidente que afecte. Y obviamente, pues también la administración con otro tipo de medicamentos que induzcan la sedación, como los antihistamínicos, como las benzodiazepinas, pues es motivo de no combinarlos para no inducir también a esa depresión respiratoria de la que se menciona aquí. Y hay otro tipo de antitusivos que no son opioides, que son quizá los que más comúnmente encontramos en el uso de estos síntomas, de este síntoma de la tos. Los podemos encontrar de manera aislada, pero también combinados. El clásico, pues el benzonatato, las famosas perlas de la marca comercial Tesalón, aunque bueno, hay otras marcas. Y este benzonatato, que se presenta en estas perlitas de 100 miligramos y que se administra cada 8 horas o puede ser cada 6 horas, eh, van a ser un antitusígeno, que, o sea, es decir, van realmente a bloquear tanto el estímulo periférico, pero también a nivel central, es decir, tenemos un centro de la tos en el sistema nervioso central, y esto van a ser inhibidos. Entonces, por un doble mecanismo, la persona puede observar ese alivio sintomático, ¿no? Y, sin embargo, bueno, pues también tiene sus reacciones adversas como el mareo, el estreñimiento, algunos problemas digestivos. Pero la principal limitación, pues, es el que puede ocurrir una excitación, un estado de agitación paradójica que cause temblor, un estado de euforia e insomnio, ¿no? El dextrometorfano también lo podemos encontrar solo, pero también comúnmente lo encontramos en combinación con guaifenesina, con Ambroxol o con algún tipo de analgésico como parte de un preparado antigripal. El dextrometorfano pues, también se administra por vía oral. Podemos utilizar cada, cada 6 u 8 horas de manera convencional, pero también puede provocarnos mareos, cefalea, algunos problemas digestivos, depresión del sistema nervioso central y excitación paradójica. Y entre los expectorantes, bueno, mencionábamos precisamente a la guaifenesina, pero también podemos nosotros incluir aquí a la bromexina y al Ambroxol. Son medicamentos que tienen esa propiedad para facilitar la expulsión de esas secreciones respiratorias porque las hacen menos espesas y de esa manera no son tan adherentes y no permanecen ahí en la vía respiratoria. Entonces, con una tos, cuando necesitamos mover esas secreciones respiratorias, con el reflejo de la tos van a ir saliendo esas secreciones. Entonces, pero también es común, les digo, que haya esa combinación entre antitusígenos con expectorantes para, de alguna forma, reducir la producción de secreciones respiratorias, pero también la de reducir el reflejo de la tos si es que es muy molesto, ¿no? Pues reacciones adversas, pues algunas muy semejantes, dolor de cabeza, mareo, algunos problemas digestivos. Y pues bueno, hasta este momento pues no se describen reacciones adversas que puedan ser graves, ¿no? Se puede tomar con relativa seguridad, incluidos los niños, salvo que estén en combinación con otros medicamentos, pero de manera sola sí se pueden hacer. Y hay mucolíticos como la acetilcisteína que tienen el mismo propósito de romper todas estas filamentos de moco y hacer más fácil que se puedan eliminar a través de la tos. Se pueden administrar esto a través de un dispositivo como inhalatorio o en algún tipo de nebulizaciones, ¿no? Tiene un aroma un poco desagradable, puede causar náusea y
y paradójicamente puede causar inducir broncoespasmo, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que podríamos decir respecto al tratamiento de síntomas de origen respiratorio. Les digo, en los preparados antigripales pues van a contener otros medicamentos que van a tener cada uno de ellos un efecto distinto, pero se tratan de reducir la sintomatología que está presente en esos cuadros gripales. No mencionamos ningún antibiótico ni ningún antiviral porque en realidad no son requeridos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, antigripales como el antifludes que contienen amantadina, y que la amantadina es un antiviral contra el virus de la influenza, como alguna vez lo vimos, pero en realidad lo que nos causa un resfriado común, lo que nos causa estos cuadros catarrales, pues son una lista larga, ¿no?, de virus como algunas especies de coronavirus, algunas especies de rinovirus, adenovirus, paramyxovirus, eh, virus influenza tipo A, tipo B, virus para influenza, y bacterias también nos pueden causar infecciones respiratorias agudas. No necesariamente nos van a causar siempre faringoamigdalitis o faringitis, que el nombre que damos, por ejemplo, a esas infecciones respiratorias, pues obedece mucho al tipo de síntomas que están presentes. Por ejemplo, si tenemos esa sensación de dolor en la garganta, pues bueno, es una faringitis. Pero si vemos ya el examen físico que las amígdalas están aumentadas de tamaño, bueno, le ponemos un segundo nombre que es faringoamigdalitis, ¿no? Y si solamente se caracteriza por escurrimiento nasal, bueno, pues es una rinitis o una rinosinusitis, cuando también tenemos un poquito de dolor frontal y tenemos una producción excesiva de moco en la vía respiratoria superior. Y hablamos, por ejemplo, de laringitis, cuando esta infección respiratoria nos causa esa disfonía o esa afonía, porque hay una inflamación sobre las cuerdas vocales que nos dan, al no tener un movimiento tan libre, pues hacen que nuestra voz se haga un poquito más grave, o incluso ni siquiera podamos articular una palabra, ¿no? Entonces, finalmente, cada una de esas infecciones, pues, no requieren otra cosa más que un alivio sintomático. Después de ello, pues la infección tiene que remitir sin mayor problema, y solamente que se demuestre ya la presencia de un empeoramiento de ese cuadro, como lo es una fiebre mayor a 38 grados, una malestar general, ¿no?, que haya datos tal vez que nos sugieran que hay un proceso neumónico, que sí, efectivamente, a través de un exudado faríngeo podamos demostrar la presencia de bacterias patógenas, especialmente aquellas que son piógenas, como el estreptococo, como estafilococo. En esas circunstancias sí vamos a emplear antibióticos, pero antes no. Y por eso comenzaba yo este tema diciendo que pues, los síntomas respiratorios, como son molestos, porque nadie podemos estar a gusto con ese escurrimiento nasal, con la sensación de congestión nasal y tener que respirar por la boca, con esa irritación local en nuestra garganta, con la tos que a veces es tan molesta y bueno, y actualmente en este contexto, cualquier persona que tose ya la damos por sospechosa de COVID. Bueno, entonces sí podemos nosotros manejar todos estos síntomas, pero en ninguno de estos casos un antibiótico del que ustedes quieran, ¿no? Desde la amoxicilina, penicilinas, ceftriaxonas, etcétera, ninguno de ellos va a modificar el curso de la enfermedad. Estas van a ser autolimitadas y a lo mejor en unos 3 hasta máximo 7 días los síntomas hayan desaparecido y pueda quedar quizá algunos síntomas residuales como la tos, ya irritativa, pero para eso pues, podemos nosotros continuar con tratamientos antitusivos. Y bueno, llegamos al asma bronquial. El asma bronquial, pues bueno, es una enfermedad de las llamadas enfermedades atópicas, enfermedades que se caracterizan por una autoinmunidad, ya lo vimos. Hay mecanismos desbalanceados, descontrolados, que reaccionan de manera exagerada
nuestros mecanismos de defensa de primera línea a nivel respiratorio para inducir todos estos síntomas cuando no hay realmente una razón de echar a andar todos esos mecanismos de defensa. ¿Qué sucede? Bueno, cuando hablamos de asma bronquial, pues ya estamos hablando de una enfermedad que afecta la vía respiratoria baja, ya hablamos propiamente de los pulmones, y recordando un poco de la anatomía, saben que después de la tráquea hay una bifurcación en lo que se llama la carina. Se bifurca la tráquea en dos bronquios principales para uno dirigirse hacia el pulmón derecho, otro hacia el izquierdo, y a su vez cada uno de ellos va ramificándose más y más y más hasta llegar a la unidad anatómica funcional del sistema respiratorio, donde se da el intercambio gaseoso, la hematosis, ¿no? Esto es el alveolo. Y en este alveolo, pues bueno, no son otra cosa más que sacos ya compuestos por una única capa de células epiteliales, y que van a permitir precisamente esa difusión de oxígeno del ambiente hacia los glóbulos rojos que están circulando en los vasos sanguíneos capilares que están a ese nivel, y se dé el intercambio gaseoso. Aquí podemos ver, ¿no?, cómo el aire inspirado, que estaría con las flechas rojas, entra hasta los alvéolos, y por una difusión se da ese intercambio gaseoso, se capta el CO2 que acarrea nuestra hemoglobina, que ya la trae de vuelta de todo nuestro cuerpo, y por la misma difusión es liberado hacia el interior de los alvéolos, y esto pues es transportado al exterior a través de nuestra boca o de nuestra nariz, según por donde expelamos el aire. Y eso es, así en términos muy, muy básicos, lo que sucede con esta actividad. Si se dan cuenta, pues nuestra vía respiratoria tiene que estar completamente llena de aire, tiene que estar completamente permeable y ocupada por ninguna otra cosa que no sea aire, ¿no? La presencia de secreciones respiratorias, la presencia de sangre, la presencia de pus, la presencia de líquido de origen inflamatorio, todo eso va a ocupar precisamente esos alvéolos y van a impedir que se dé ese intercambio gaseoso. Por esa razón, cuando tenemos pacientes con asma, cuando tenemos pacientes con neumonías, cuando tenemos pacientes como en el caso del EPOC, que ya hay una destrucción o una deformación de estos alvéolos, ya, o sea, no se puede dar ese intercambio gaseoso, y vienen precisamente los datos de baja oxigenación. Al estar llenos de aire, pues imaginemos, ¿no?, que nuestros pulmones son, como lo aprendimos quizá en preescolar o en la primaria, que son como una especie de globos. Si entra el aire, los pulmones se dilatan, tienen suficiente elasticidad para poder distenderse y llenarse completamente de aire. Y cuando nosotros expiramos y sacamos todo el aire, los pulmones reducen su tamaño, pero no se colapsan totalmente, sino que queda en ellos un aire residual. De hecho, hay unos parámetros que se utilizan en las pruebas de función pulmonar, y se habla de volumen expiratorio máximo, la capacidad vital, el espacio muerto, etcétera. Entonces, todos esos parámetros que, bueno, no son el propósito de la sesión, pero todos ellos tienen la idea de explicar que el pulmón, pues bueno, en condiciones normales debe de conservar ciertos rangos en ese nivel de gases que hay durante todo el ciclo de la respiración. Y bueno,
cuando tenemos una enfermedad en un paciente tenemos asma, los alvéolos tienen un aspecto, les digo así, habitual, es estar llenos con aire. La vía respiratoria tiene un revestimiento pues, como en todo, ¿no? Una membrana mucosa, tenemos una musculatura que es toda ella músculo liso, y pues según el nivel de la vía respiratoria, pues vamos a tener la presencia de cartílago, como lo hay en nuestra tráquea, en los bronquios y el árbol bronquial, pero ya a nivel de los alvéolos prácticamente lo que tenemos es la presencia de esta mucosa y el músculo liso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Que pues en el proceso inflamatorio decíamos que hay factores humorales que van a provocar un efecto sobre el músculo liso, sea bronquial, sea vascular, sea a lo mejor hasta de otros órganos como el tubo digestivo, etcétera. Pero hablando particularmente de la vía respiratoria, este músculo liso pues es el que permite que haya un diámetro de la vía respiratoria y que como un mecanismo de defensa, la activación de este músculo liso va a provocar una broncoconstricción, es decir, se va a cerrar, se va a colapsar la vía respiratoria con la intención de que no pase ninguna partícula que lo pueda perjudicar. Pero también ya una vez que se elimina el agente nocivo, la vía respiratoria debe de volver a expandirse y eso se consigue pues cuando el músculo liso se relaja, ¿no? Entonces, en un paciente con asma, vemos aquí, por ejemplo, en esta imagen, el aspecto de un alvéolo, ¿no? Si se dan cuenta, el músculo liso pues está contraído. Si comparamos las imágenes, obviamente es un dibujo, pero imaginemos que la imagen de arriba es nuestro bronquio, nuestro alvéolo o nuestro bronquiolo que está dilatado, pero después de que ahí está la presencia de este agente nocivo, se contrae y se reduce su diámetro, pero no solamente se reduce el diámetro, sino que además las células del epitelio respiratorio está especializado para formar mucina, que, o sea, es el moco. Y este moco es, les digo, un mecanismo de defensa, pero en estas circunstancias que la vía respiratoria está colapsada y aparte hay una hipersecreción de moco, bueno, pues se está provocando una obstrucción respiratoria y si nosotros no revertimos eso, pues bueno, puede causarle muchos problemas a nuestro paciente. ¿Y cuáles son estos estímulos que podrían desencadenar este tipo de fenómenos, ¿no? En el asma? Bueno, no todo el asma es bronquial, no todo el asma es de origen alérgico, aunque pues quizá la gran mayoría lo sea. ¿Qué nos puede causar esto? Bueno, los alergenos, decíamos que un alergeno es una sustancia que es capaz de iniciar estimular una respuesta inmune en nuestro cuerpo, y esos alergenos, bueno, no necesariamente son patológicos porque la mayoría estamos expuestos a ellos, pues al polen de los árboles, a las flores, a las hierbas, al pelo de los animales, sean domésticos o de granja, al polvo doméstico por la presencia de los ácaros, y bueno, precisamente del ácaro, pues sus excretas son a las que tenemos esa reacción alérgica, y también la presencia de mohos, ¿no? O sea, de hongos microscópicos que son los que van a inducir esta respuesta alérgica. Y bueno, aquí hablar precisamente de los pólenes, es un tipo de asma que podría decirse que es estacional, es decir, por ejemplo, en esta temporada muy comúnmente van a tener episodios de asma quienes son asmáticos,
personas también que tienen antecedentes de rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica. En estos días es cuando comienzan con su sintomatología, pero ellos, algunos lo saben, otros no, y creen que es un episodio gripal, pero cuando ya descartas un origen infeccioso, ellos pueden recordar un poco y decir, ah, pues sí es cierto, ya veo que en años anteriores, precisamente en estas fechas es que comienzo yo a tener toda esta serie de síntomas, y es precisamente porque hay una alta polinización, hay una alta polución, o sea, partículas suspendidas en el aire, polvos, y todo eso es lo que induce esta respuesta alérgica característica del asma. Pero también hay otras sustancias, otros elementos que pueden inducir estos cuadros, como los contaminantes ambientales, ¿no? El humo de tabaco, por esa razón también está contraindicado el tabaquismo en personas asmáticas, el ozono, el óxido nitroso, sulfuroso, vapores de todos los productos de limpieza, solventes, o sea, aquellos sustancias que son muy volátiles y que sus aromas son muy penetrantes, pueden inducir esto, ¿no? Pues cualquier producto de la combustión, o sea, no solamente las hojas quemadas, sino en general, ¿no? El humo, resultado de la combustión, puede inducir esto. Infecciones respiratorias, bueno, cualquiera, ¿no? Bacterianas, por hongos o también virales. Y de hecho, en pacientes asmáticos, pues es que tengan un cuadro gripal, puede ser el comienzo de un nuevo episodio agudo de asma bronquial. Van a cursar con broncoconstricción. Entonces, por esa razón hay que tener mucho cuidado en el tratamiento de infecciones respiratorias en pacientes asmáticos. No siempre las infecciones, la broncoconstricción va a ser característica de los pacientes con asma. Hay personas que, sin ser asmáticos, sin tener un antecedente de atopia, de alergia, van a tener broncoconstricción. Puede que hayan, sobre todo las infecciones virales, pueden provocar esa broncoconstricción, y la vamos a evidenciar pues, con la presencia a la auscultación pues, de los silbidos, ¿no? Lo que se llaman sibilancias, que es precisamente el efecto sonoro que provoca el paso del aire por una vía respiratoria reducida en diámetro. Es como cuando silbamos, por eso se llaman así sibilancias, ¿no? Y también hay sustancias químicas y algunos alimentos que desencadenan, funcionan también como alergenos. Fármacos, bueno, por ejemplo, la aspirina, el ibuprofeno y los betabloqueadores, que de hecho lo vimos en otro momento. Los betabloqueadores, como tienen un efecto sobre la musculatura lisa, no solamente vascular, sino también cardíaca y también ahora epitelio respiratorio, en la vía respiratoria, está contraindicado los betabloqueadores en pacientes asmáticos. Algunos conservadores, alimentos y condimentos como las nueces, glutamato monosódico, que es también hay un componente luego de alimentos industrializados, los mariscos y productos lácteos. ¿Esto por qué? Pues bueno, precisamente hay personas que son alérgicas a la proteína de la leche, son alérgicas a las proteínas de los productos de origen del mar, son alérgicos a algunas semillas, ¿no? Como por ejemplo las nueces, pero cualquier persona que tenga una alergia reconocida, puede ser el factor que desencadene un episodio de asma. Y bueno, dentro del tratamiento que podemos tener para el manejo de pacientes con asma, bueno, ya vimos que entre la fisiopatología de esta enfermedad está pues la broncoconstricción,
la hipersecreción de moco, la inflamación de la mucosa respiratoria. Y bueno, esos son los blancos terapéuticos de toda esta grupo de medicamentos que vamos a usar en el asma bronquial. Y bueno, tenemos a los beta-agonistas y que tienen actividades simpaticomiméticas, ¿no? ¿Qué son los beta-agonistas? Bueno, pues son fármacos que se van a unir a los receptores beta-adrenérgicos que están presentes en la vía respiratoria y que van a estimularlos para que se dilaten, para que se produzca una relajación de ese músculo liso bronquial. Aquí tenemos nosotros a varios representantes. El más conocido quizá para nosotros sea el salbutamol o albuterol, que también es un sinónimo del salbutamol. Pero tenemos a otros varios productos, ¿no? Como el acetato de pirbuterol, la adrenalina, el albuterol, perdón, decíamos que es el salbutamol, el fumarato de formoterol, isoprotenerol, mesilato de biloterol, el salmeterol, y no está aquí anotado, pero también lo es el clenbuterol, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ese clenbuterol. Y bueno, cada uno de ellos pues se administra, pues la gran mayoría de ellos por vía inhalatoria, ya sea utilizando un dispositivo para que produzca esos disparos, esas dosis medidas, o que lo hagamos también a través de algún tipo de dispositivo para hacer la aspersión de ese polvo, de ese medicamento aerosolizado, y lo pueda respirar el paciente mientras se encuentra sometido a este tratamiento. Las reacciones adversas pues son muy propias de este grupo de medicamentos broncodilatadores o decíamos beta-agonistas. Son el dolor de cabeza, mareo, temblores, nerviosismo, irritación de garganta, y que poco a poco se causa una tolerancia al fármaco, y esto es que cada vez el medicamento va a ser incapaz de revertir los síntomas de obstrucción respiratoria y se necesitará una dosis mayor. Y de manera más importante, bueno, pueden causar taquicardia, arritmias, hipopotasemia, hiperglucemia y una broncoconstricción paradójica. Cuando hablamos, porque lo hemos mencionado en varias ocasiones, cuando hablamos de paradójico, querría decir que es algo, debería ser inesperado. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos administrando un medicamento que en este caso debe de provocar una broncodilatación, induce extrañamente también la broncoconstricción, y eso es lo paradójico. ¿Por qué lo hace si en realidad su mecanismo explica que cause una relajación del músculo liso y no una contracción del músculo liso? Bueno, por eso recibe el nombre de paradójico, porque eventualmente algunos pacientes sí llegan a experimentar mayor grado de broncoconstricción. Y bueno, aquí hago una pequeña pausa porque les decía yo que no está incluido en esta lista de medicamentos empleados para uso humano, porque ya hay países en donde no se usa, pero el clenbuterol pertenece precisamente a estos beta-agonistas, es un broncodilatador. Lamentablemente aquí en nuestro país se sigue comercializando el clenbuterol en preparaciones para tratar síntomas respiratorios caracterizados por esta
broncoconstricción. Pero no solamente es a través de los medicamentos, sino también el consumo de carne, principalmente de hígado, de origen bovino, o sea, de res, es una de las principales causas de intoxicación alimentaria por clenbuterol. ¿Y por qué hígado de res y no otra carne de la res, ¿no? Los bisteces o otros tejidos? Porque pues, los animales tienen el mismo o de manera muy semejante el proceso farmacocinético como nosotros, y es precisamente en el hígado donde se concentra ese clenbuterol y cuando nosotros lo consumimos, pues estamos recibiendo una dosis, imagínense, o sea, ni siquiera es una dosis terapéutica, es una dosis muy elevada, porque el clenbuterol en ganadería, que no debería de ser así, se utiliza para la engorda de los animales. Tiene propiedades anabólicas, es decir, va a permitir que ese animal crezca y tenga un volumen mucho mayor, un peso mayor. Y obviamente pues al ganadero le conviene eso porque puede vender a mayor precio su animal, ¿no? Y al carnicero pues le va a convenir porque dispone de más carne para poderla comercializar. Aparte que es una carne que va a ser barata porque pues es ilegal la comercialización de productos de animales para consumo humano que hayan sido engordados con clenbuterol. Pero, y bueno, y por esa razón es que ustedes de repente ven, ¿no? Comerciales en televisión o en centros comerciales o por allí algún tipo de anuncio de la famosa, el TIF, ¿no? Que es una inspección, como un certificado de calidad que se da a la carne para consumo humano, donde precisamente se han evaluado los procesos pues de la crianza del animal, la venta de los productos cárnicos y que, bueno, están libres precisamente de cualquier enfermedad, por un lado, parasitaria, pero también que están libres de clenbuterol, porque eso representaría un riesgo a la salud. Y justamente hace una semana recibí yo una llamada de una paciente que comenzó, decía ella, con síntomas respiratorios. Insistió en que la viera porque ya se sentía muy mal. Y bueno, por la forma en la que ella describía sus síntomas, decía: es que me falta el aire, es que me siento muy mal, siento que me siento muy ansiosa, tuve una infección respiratoria y me mandaron ese tratamiento y no se me quita. Y yo dije: ah, caramba, no vaya a ser COVID, ¿no? Y pues no, ya cuando la vi, y ya revisando su listado de medicamentos, y en realidad nunca recibió una prescripción por clenbuterol. Esta es otra de las situaciones que debemos de cuidar. Solamente le mandaron antihistamínicos, le mandaron también, obviamente, antibióticos, le habían mandado, bueno, antibióticos de diferente clase, pero ella misma tomó la decisión de automedicarse. Tenía en casa un frasco que contenía clenbuterol y Ambroxol. Y ella le dijo a su hija: pásame ese jarabe porque me cuesta mucho trabajo respirar y con eso se me va a pasar. Pues bueno, se tomó un par de dosis de este jarabe, y ni siquiera fue una dosis excesiva, sino fue la dosis indicada, ¿no? 5 mililitros, y con eso fue suficiente para que comenzara a tener taquicardias, comenzó a tener todo temblor, todo ese nerviosismo, esa ansiedad, ese estado de agitación, de irritabilidad, que es característico de la intoxicación por estos beta eh,
agonistas beta adrenérgicos, ¿no? Lo que vemos aquí como efectos adversos de taquicardia, arritmias, hipopotasemia, hiperglucemia, broncoconstricción paradójica. Bueno, esta persona precisamente era lo que estaba experimentando y fue el resultado del consumo de clenbuterol. Entonces, los síntomas no eran ya propiamente de una infección respiratoria, que fue el motivo de su consulta inicial, sino que ya lo que tenía ya en ese momento era una intoxicación por clenbuterol. Y en ese caso, pues el manejo consiste de inhibir un poco la activación de esos receptores adrenérgicos. ¿Cómo lo hacemos? Recordarán ustedes cuando hablábamos precisamente de antihipertensivos y de antianginosos y de los antitiroideos, mencionábamos al propranolol como uno de los medicamentos representativos de los beta bloqueadores. Pues este propranolol es justamente, podríamos decir, el antídoto o la base del tratamiento de una intoxicación por clenbuterol, porque se une a esos receptores adrenérgicos y bloquea la unión en este caso de los agonistas beta-adrenérgicos, y con esto la taquicardia pues comienza a controlarse y el corazón late más despacio por este efecto también sobre la frecuencia cardíaca. Desaparece ese nerviosismo, ese estado de ansiedad. Si no fuera suficiente, pues podemos utilizar algún tipo de fármaco que induzca la sedación, desde los antihistamínicos o incluso utilizar benzodiazepinas. Pero algo también bien importante es medir, si fuera posible, medir los electrolitos séricos, sobre todo porque causan esta hipopotasemia o hipocalemia, y esto ya sabemos que tiene sus repercusiones a nivel cardiovascular. Entonces, mucho cuidado con ese clenbuterol y con los broncodilatadores en general, porque las dosis altas o incluso las dosis terapéuticas en personas muy sensibles a estas sustancias van a experimentar un cuadro de intoxicación. Y bueno, otro tipo de productos tenemos a las metilxantinas, y en estas, bueno, también son parte de este esquema de tratamiento para un paciente con asma. Tenemos a la aminofilina y a la teofilina, se administran por vía oral, y estos nos van a provocar también como reacciones adversas nerviosismo, temblor, mareo, dolor de cabeza, náusea, vómito, anorexia. Pero ya en una forma más importante debemos de tener precaución de que no nos cause una taquicardia, arritmias, hipotensión, convulsiones, insuficiencia circulatoria y también una parada respiratoria. Tenemos a otro tipo de medicamentos que son los anticolinérgicos. Recuerden ustedes que cuando hablamos de anticolinérgicos nos referimos a los fármacos que van a bloquear los efectos de un neurotransmisor llamado acetilcolina, y que esta acetilcolina actúa a nivel de lo que se llama la placa motora, que es la unión de una terminación nerviosa sobre un músculo para activar el tono o la contractibilidad de ese músculo. Entonces, el bromuro de hiperatropio y el tiotropio son los fármacos representativos de esta clase de anticolinérgicos. Se pueden administrar por vía inhalatoria, pero pueden causar precisamente efectos anticolinérgicos, como son el dolor de cabeza, la tos, la sequedad de boca, la irritación nasal, pero en forma más grave pueden provocar también un empeoramiento de un glaucoma, deseamos, de ese aumento de la presión intraocular, que nos puede causar la pérdida de la visión. Puede inducir también a síntomas de sinusitis, faringitis y candidiasis orofaringia.
Y bueno, este tipo de medicamentos, pues les decía yo, actúan sobre antagonizando el efecto de la acetilcolina, ¿vale? Sobre un tipo de receptores. En este caso, la acetilcolina tiene diferentes receptores. Uno de ellos son los nicotínicos y otros son los muscarínicos. Específicamente, esta clase de anticolinérgicos van a tener su efecto sobre los receptores muscarínicos, ¿vale? Entonces, de todo esto, pues resultan varios mecanismos que van a finalizar con una broncodilatación, ¿no? Entonces es común que en el manejo de un paciente en una crisis asmática se den en combinación medicamentos broncodilatadores como decíamos, el salbutamol, salmeterol, y que se den en combinación con anticolinérgicos, bromuro de ipratropio, ¿sale? Aparte de otros productos que ya tienen otros propósitos, como la de provocar un estado de desinflamación. Y bueno, con esos anticolinérgicos, pues por toda esta serie de síntomas que decimos, ¿no? Desde la sequedad de la boca, disminuye la producción de saliva y las personas tienen esa sensación de que la boca está muy, muy, muy reseca, y esa es la causa también por la que se produce esa candidiasis oral. O sea, hay un sobrecrecimiento de hongos porque la saliva, que tiene varios elementos que podrían ser antimicrobianos, no nos van a defender y van a permitir el crecimiento anormal de esos hongos. Pero también puede provocar, les decía, visión borrosa, estreñimiento, dificultad para orinar, puede disminuir la sudoración y trastornos de la memoria. Por esa razón, y recordarán ustedes desde que hablamos de la farmacoterapia en pacientes adultos mayores, que con ellos debemos tener sumo cuidado cuando manejemos anticolinérgicos, porque si ya a lo mejor ellos tienen algún tipo de deterioro neurológico, pues el darles medicamentos anticolinérgicos va a empeorar ese estado de deterioro, y pueden llegar a tener pérdida de la memoria, pueden llegar a tener trastornos del movimiento y entre otras cosas, ¿no? Entonces sí es una indicación de precaución vigilar el consumo de estos medicamentos en pacientes adultos mayores. Y regresando un poquito aquí a los betagonistas, se me pasaba a decirles, porque está incluido ahí la adrenalina. ¿Vale? La adrenalina, en este caso, pues no siempre se va a administrar en forma, o sea, no se administra de forma generalizada, sino que se utiliza también como en un estado de una emergencia, eh, donde pues hay una broncoconstricción tan importante que, pues bueno, necesitamos administrar esta epinefrina o adrenalina para producir una vasodilatación que permita la recuperación de estos pacientes. La epinefrina, eh, aunque no pertenece precisamente a esta clase de medicamentos agonistas adrenérgicos como el salbutamol, salmeterol, clenbuterol, etcétera, sí tiene se une precisamente a los receptores alfa y beta adrenérgicos, y de esta manera, pues bueno, nos puede causar esa relajación muscular, pero, y bueno, se puede utilizar ya sea pues la ampolleta que tradicionalmente conocemos, a lo mejor en un carro rojo, pero también existen algunas preparaciones en pluma para que quienes tengan episodios de asma lo carguen como parte de su terapia de rescate en caso de presentar un ataque muy agudo, y de esta manera pues pueden evitar una insuficiencia respiratoria. Entonces, finalmente el efecto de la adrenalina o de la epinefrina, que es exactamente lo mismo, es causar una reversión de esa broncoconstricción. La gran ventaja también es que su efecto
aparece muy rápido y eso lo hace útil precisamente en un escenario de urgencias. Okay. Y bueno, no solamente los broncodilatadores son útiles en el asma, tenemos otra clase de medicamentos que ya tienen otros mecanismos también útiles en el manejo de sus pacientes, y entre ellos están los glucocorticoides inhalados, los estabilizadores de los mastocitos y moduladores de leucotrienos. De los glucocorticoides inhalados, nosotros hemos ya hablado más acerca de todos estos productos, y entre todas las funciones, todas las aplicaciones que puedan tener estos glucocorticoides, sabemos que su principal efecto es que son antiinflamatorios potentes, reducen tanto a la respuesta celular como a la humoral, y de esta manera pues se bloquean todos esos mecanismos que van a provocar un estado de inflamación. Entonces, para cualquier uso que lo destinemos, van a ser muy potentes en su mecanismo de acción. Estos, ustedes saben que, bueno, cuando se trata de asma alérgica, pues hay sobre todo participación de estas células que se llaman mastocitos, que son las que van a liberar gránulos de histamina, y también sobre los basófilos, que son un tipo de glóbulo blanco que también contiene gránulos, y que todos estos mediadores son los que causan esa hiperreactividad bronquial. Y bueno, estos esteroides, tenemos aquí a varios representantes, hay más, pero tenemos a la beclometasona, la budesonida, a flunisolida, fluticasona, triamcinolona. Todos ellos son para administración inhalatoria, es decir, el propósito de que sean inhalados es que lleguen directamente al sitio de acción, que es en el árbol respiratorio, y que comiencen a provocar ese efecto farmacológico para desinflamar. Y pues bueno, con los glucocorticoides, pues bueno, básicamente es el mecanismo que buscamos, que sean antiinflamatorios. Generalmente vamos a utilizar medicamentos inhalados, ¿no? Hay algunos que están en combinación con otros productos, pueden estar solos, pero también puede llegarse a utilizar la administración sistémica, ya sea por vía oral o por vía inyectable de estos esteroides. Todo depende también la gravedad del asma para tomar esa decisión. Y bueno, cuando se trata, por ejemplo, de esta administración inhalada, pues bueno, como va a actuar a nivel local, pues van a causar van a abatir los mecanismos de defensa locales en la cavidad oral, y esto va a provocar el sobrecrecimiento también de hongos. Y la persona, después del uso crónico de estos medicamentos, van a comenzar a sentir la lengua escaldada, la lengua se va a ver como agrietada, se puede ya ver con ese aspecto blanquecino, puede ser dolorosa la alimentación, ¿no? El tomar alimentos calientes o muy irritantes, porque hay una glositis, está inflamada la lengua. Pues aunque se administren por vía inhalatoria, pueden provocar
algunos efectos sistémicos, ¿no? O sea, hipercortisolismo, que es, pues ahora sí que la, la evidencia, ¿no? De una absorción sistémica y disposición de esos medicamentos. Y también, bueno, reacciones de hipersensibilidad. Lo hemos dicho en otros momentos, los glucocorticoides están asociados también con un descontrol en las concentraciones de glucosa plasmática, y aún cuando se trate de productos inhalados, podría ser un riesgo para pacientes que tienen diabetes o que tienen hiperglucemia por otro tipo de condiciones. Entonces, debemos de dar esa indicación a nuestros pacientes para que tengan esa precaución. Y bueno, lo otro pues es cuando nosotros hacemos el uso de los inhaladores, hay necesidad también de explicar al paciente adecuadamente el funcionamiento. Cada uno de esos productos siempre va a venir acompañado de un instructivo, porque si ustedes tienen uno a la mano, parecieran de repente tamagotchis, ¿no? Parecen, cada dispositivo tiene un aspecto diferente, color diferente, la boquilla la tienen en otros lados, etc. Lo importante es que sepamos de qué manera se va a liberar la dosis y cómo la debe de usar el paciente para que se haga la administración verdaderamente inhalatoria y no que la degluta, porque pues en el tubo digestivo no van a provocar absolutamente nada, ¿no? Sino que lo que tienen que hacer es abrir la boca para que el polvo, la aspersión que se hace, la retengan un momento, pero enseguida se haga la inhalación, no deglución. Entonces, de eso depende mucho también la eficacia del tratamiento, ¿no? En algunos casos llega a fallar el tratamiento porque simplemente la forma de administración no es la correcta. Y tenemos a los estabilizadores del mastocito, ¿no? Tenemos aquí a cromolín, nedocromil, sódico. ¿Cuál es el propósito de estos estabilizadores de los mastocitos? Pues precisamente evitar que las células llamadas así, células cebadas o mastocitos, se degranulen y que liberen la histamina, que es responsable de toda esta cascada inflamatoria que va a empeorar el estado de los pacientes con asma bronquial. Entonces, ese es el mecanismo de acción así elemental de esto, ¿no? Pero también tiene sus reacciones adversas, como causar náusea, estornudo, picor nasal, irritación de garganta y provocar un sabor desagradable. Pueden asociarse también de una forma más grave, como a una anafilaxia, a inducir angioedema y también provocar broncoespasmo, ¿no? Este producto o estos productos no son precisamente broncodilatadores, pero sin embargo también podrían tener una respuesta inesperada, que es empeorar el broncoespasmo que ya de por sí tienen los pacientes con asma en un episodio agudo. Y tenemos a los moduladores de los leucotrienos, ¿no? Aquí Sileutón, Montelukast, Safirlukast, quizá en nuestro medio más comúnmente utilizado el Montelukast, que ahora lo utilizan para tratar infecciones respiratorias, COVID, etcétera, ¿no? Y se administran estos por vía oral. Entre las reacciones adversas podemos experimentar cefalea, náusea, diarrea, tener insuficiencia hepática en forma grave y síndrome de Churg-Strauss. Ahora, esto es básicamente la lista de medicamentos que tenemos disponibles para el tratamiento del asma. Tratar el asma no es algo sencillo. De hecho, existen guías clínicas, existen consensos de cómo tratar el asma bronquial,
porque no es lo mismo un asma que es estable, que tiene episodios muy rara ocasión, a un asma que continuamente el paciente está experimentando episodios de broncoespasmo varias veces a la semana, al mes, durante el año, y eso obliga a tener diferentes líneas de tratamiento, porque en algunos casos bastará únicamente resolver el episodio agudo a través del uso de los broncodilatadores y algunos otros productos para reducir la secreción de moco, pero en algunos otros casos será necesario el tratamiento ya a largo plazo o a plazo intermedio para evitar precisamente la exacerbación del asma y que de esta manera pues se evite todos estos episodios agudos. ¿Y cómo? Pues bueno, por ejemplo, en el caso de los estabilizadores de los mastocitos, en el caso de los inhibidores de leucotrienos, son precisamente esos tratamientos junto con, por ejemplo, algunos esteroides también de acción prolongada, parte del manejo de los pacientes con este propósito de evitar episodios eh, a largo plazo. Y obviamente, pues les digo, el tratamiento va a ser personalizado, va a ser diferente entre cada persona, porque algunos tendrán una mayor componente de broncoconstricción, otros tendrán mayor componente de hipersecreción de moco, el edema, y se tendrá que requerir uno u otro medicamento y también elegir diferentes tipos de potencias. Todo al finalmente consiste de que el paciente asmático se mantenga controlado, porque el asma bronquial es una de las principales causas también de lo que conocemos como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que a la larga ese tipo de condición pues causa ya una discapacidad respiratoria, porque allí les digo, ya los alvéolos se deforman, tienen una remodelación en su estructura y ya no son eficientes para el proceso respiratorio. De hecho, cada que una persona con EPOC respira, el aire queda atrapado, comienza a quedar atrapado en esa vía respiratoria, y esto va aumentando la capacidad de los pulmones, los va distendiendo más y más, y esto a su vez ensancha el tórax de estos pacientes, y es común ver a los pacientes con EPOC, a los pacientes con bronquitis crónica, enfisematosos o asmáticos mal controlados ya después de algún tiempo, que tienen su tórax, ¿no? Clínicamente se le llama tórax en tonel, es decir, que deberíamos de tener un pecho, un tórax con un diámetro anteroposterior menor que la longitud del lado derecho al lado izquierdo. Pero en ellos no, en ellos el diámetro anteroposterior también ya es más amplio, ya podríamos decir que prácticamente del mismo largo del diámetro lateral, y esto es lo que le da una forma redondeada, por eso en tonel, o sea, tonel es un barril, por eso el tórax de estos pacientes tienen ese aspecto. Entonces, para evitar todo eso, pues la eficacia del tratamiento en las fases tempranas del asma o de los procesos bronquiales, pues va a limitar la remodelación de esa vía respiratoria para no causar lo que se llama el EPOC, ¿no? Además de que, bueno, pues, el hecho de que se quede el aire allí atrapado no quiere decir que hay una buena concentración de oxígeno allí con la cual se pueda dar el intercambio eh, gaseoso, ¿no? Todo lo contrario, hay
una incapacidad respiratoria que pues obliga a que pacientes ya con EPOC más avanzado, pues sean los que continuamente anden cargando sus tanques de gas, de oxígeno, ¿no? Los tanques que ahora vemos que son utilizados mucho para el tratamiento de pacientes con COVID, es más común, bueno, antes era más común verlos en pacientes que pues habían sido fumadores crónicos, en abuelitas que cocinaban años con leña y que tuvieron bronquitis crónica y que en ausencia de tratamiento, pues bueno, ya llegaron a ese estado de neumopatía obstructiva crónica y es una condición médica, el EPOC, que además de todo esto, fácilmente pueden los pacientes tener una enfermedad infecciosa y que se puede complicar, por supuesto, que a neumonía. Entonces, parte del tratamiento también que podríamos llegar a requerir para estos pacientes son los antibióticos, pero obviamente no se van a tomar de manera generalizada ni sistemática, sino que cuando ya tengamos evidencia de que hay una infección respiratoria o existe el alto riesgo de que tenga una infección respiratoria bacteriana, entonces es que se emplean estos antibióticos. Pero antes, pues no hay necesidad de hacerlo. Y bueno, esto es a grandes rasgos, pues los medicamentos que llegamos a emplear en la terapia respiratoria. Les digo, no todas las enfermedades estarían incluidas aquí. Hay otros procesos que requerirían un abordaje diferente, pero con lo que comenzamos, que fue el alivio de enfermedades, de los síntomas de las enfermedades respiratorias agudas, pues es lo que más comúnmente vamos a enfrentar. Ya los casos más específicos como pacientes con asma, etcétera, pues son los que vamos a poder identificar y tratar con otros medicamentos. Muy bien, y pues tenemos algo de tiempo, no sé si de este tema o de alguno previo tengan alguna duda que podamos resolver, aprovechando. ¿Alguien quiere comentar algo? Profe, ¿va a subir el foro? Sí, también tengo pendiente. Se los voy a hacer disponible también para que lo vayan trabajando. Gracias. De mi parte no, profesor. De acuerdo, gracias. Ok. Bueno, pues si no hay alguna pregunta, alguna otra intervención, pues damos por finalizada esta sesión. Y sí, ya estamos a poco de finalizar este cuatrimestre y pues bueno, las actividades que tenemos allí pendientes son precisamente el desarrollo de este foro, la última práctica que está relacionada también a los últimos dos temas de este curso, que se refiere a las soluciones electrolíticas, la terapia de infusión intravenosa y bueno, y al examen final, ¿no? Que también este examen va a incluir reactivos de todos los temas que hemos visto a lo largo del curso. Y ya, pues antes de ello, pues tenemos, ¿no? el quiz también para poder pues ir haciendo un recordatorio de todos los temas que vimos. Yo voy a subir por los materiales, la presentación, los videos y ya pues en el foro y el resto de actividades, pues bueno, los materiales también que puedan ser necesarios. Ok, profesor, Profe. está bien. Sí, gracias. ¿Sí? ¿Alguien quería comentar algo? Yo, profe, una pregunta, ¿ya nos calificó el foro el foro anterior? El anterior, ¿ah?
No creo que todavía lo tengo Ajá. pendiente ahí con algunos de ustedes, no todos, pero ya igual lo voy a retomar para que ya no tengan ese pendiente con esa calificación. Sí, profe. Y también no me puedo otra vez anotar en la lista. En Forms Sí. no me deja. Ok, Jocabe, gracias, ¿verdad? profe. Sí. De acuerdo. Sí, muchas gracias. Ok, chicos, pues bueno, si no hay alguna otra pregunta, pues les agradezco mucho su atención y estamos comunicados para cualquier asunto que sea importante, ¿vale? Y pues les deseo que tengan excelente tarde y nos vemos en la próxima sesión. Profe, ¿hasta cuándo estará Gracias, disponible el profesor. foro? Perdón, ¿preguntabas algo? Sí, ¿hasta cuándo estará disponible el foro? Hoy lo voy a a habilitar y pues vamos a tener una semana para hacerlo. ¿Vale? Ya ahí Ok. les informo bien las instrucciones para la actividad. Gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, pues entonces finalizamos y nos vemos pronto. Gracias, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego.